y vamos a aprender acerca del poder del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la iglesia en estos días? Antes de iniciar, quiero darle un informe de lo que está pasando en la iglesia en el mundo entero y especialmente en el país donde yo vengo, Colombia. En Colombia, aproximadamente 20 días, se reunieron los brujos más, entre comillas, poderosos de Colombia, los mamos. Los mamos son una tribu indígena que por ignorancia están bajo influencia demoníaca. Los mamos tienen mucho poder en Colombia y tienen mucha influencia en la política colombiana. Hace 20 días empezaron un ayuno de 20 días. Y la iglesia con un día y medio ya está. Ellos empezaron a ayunar y el ayuno era por 20 días. Terminaba el 31 de octubre, o sea, ayer. ¿Fue ayer? 31 de octubre, ayer. Lo que querían ellos, el 31 de octubre, era declarar maldición sobre Colombia. Pero según ellos era bendición, porque ellos están bajo la ignorancia del pecado y de la muerte. Y iban a hacer conjuros de muerte sobre nuestra nación. Los pastores de Santa Marta, donde queda la ciudad, donde está el Cerro Nevado de Santa Marta, los pastores se reunieron en oración, se unieron y empezaron a clamar por Colombia, a clamar por nuestra nación. Y le pedían al Señor que no permitiera que esos conjuros entraran o fueran declarados en Colombia. Y resulta que al quinto día del ayuno, un rayo del cielo impactó la Sierra Nevada de Santa Marta y murieron 70 profetas o brujos mamos del país. La NASA tomó fotos y dijo que el rayo que cayó en el Cerro Nevado de Santa Marta no fue un rayo, sino que fueron 2000 rayos en uno solo. 2000 rayos en uno solo. Y fue tan impactante, tan fuerte el impacto del rayo, que la tierra se deslizó y quedaron bajo tierra 200 brujos, 200 personas de la tribu mamo que estaban haciendo conjuros de maldición en nuestro país. ¿Qué viene para la iglesia? Lo que viene para la iglesia, como dice Joel, día grande y espantoso del Señor. Viene para la tierra algo que se llama el día grande y espantoso. Malaquías dijo, viene el día grande como un horno y los malvados serán abrazados como estopa que abraza el fuego. Dice la palabra del Señor que en los próximos días vienen un día o un tiempo que no son 24 horas, sino que son una prolongación de días, años o meses. Y ese tiempo se llama en la palabra del Señor día grande. Diga conmigo, grande. Pero a la vez ese día se llama espantoso. Grande será para aquellos que temen a Dios. Grande será para la iglesia del Señor. O sea, cuando la gente corra de aquí para allá desesperada, la iglesia va a alabar al Señor, se gozará en el Señor. Cuando la gente se desespere, cuando la gente tenga miedo, es el tiempo donde la iglesia más confiará en el Señor y descansará en su palabra. Pero también será un aplauso al Señor si lo va a hacer. Aleluya. Pero también dice la Biblia que será un día espantoso. Espantoso para aquellos que han tenido a Dios en burla. Espantoso para aquellos que han querido humillar al Señor, y a Dios nadie lo humilla. Espantoso para aquellos que se han burlado del Señor, y de Dios nadie se burla. La NASA confirmó que para el mes de diciembre, de aquí al mes de diciembre, dicen ellos, posiblemente va a haber 3 días de oscuridad en la tierra. ¿Cuántos han escuchado esto? Amén. Que de aquí al 2017 puede pasar este fenómeno, pero dicen que puede estar más cerca en el diciembre. Que el día se oscurecerá la tierra por 3 días. Pero ellos dicen que es normal,
que eso pasa cada 26.000 años. Lo único que sé es que está escrito en la Biblia. ¿Y qué va a pasar cuando veamos eso como iglesia? Será la hora de levantarnos a predicar, porque la predicación que vamos a levantar será acompañada con demostración de poder, y la tierra entera se unirá a evangelizar con nosotros. Aleluya, aleluya. Mi consejo es: iglesia, vuelve a la palabra de Dios. La iglesia que desconozca la palabra de Dios estará en peligro en los próximos años, porque se van a levantar herejías, se van a levantar pensamientos doctrinales torcidos y perversos, y el cristiano que no esté fundamentado en la roca va a pasar crisis y se dejará llevar como el viento lleva las olas. Hermanos de Cristo, hermanos guerreros del ejército de Dios, tenemos que volver a la escritura. El Espíritu y la palabra son vida, dijo Jesús. Anhelamos al Espíritu Santo, pero también anhelamos la palabra poderosa del Señor. Quiero que vaya conmigo, por favor, a 2 de Timoteo. Amén. Capítulo 1, verso 13. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? Oye, es que voy a tocar un tema que es el poder del Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu Santo me está desviando a confirmar algo que usted necesita. Para mí es desviarme, pero para Él no es desviarse, es volverme a su guía. ¿Cuántos quieren palabra? Vamos, dígalo fuerte: yo anhelo palabra. Si usted anhela, el Señor dará más revelación. Pero si no anhelamos, el Señor no pondrá palabras en nosotros, y entonces se irá usted como entró. Pero ¿cuántos quieren irse llenos de bendición? Amén. Dice el verso 13, léalo conmigo. Dice: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. Levante su mano derecha y diga conmigo: retén. La palabra retén es guardarla, no dejarla ir. Hay gente que dice en la iglesia: pastor, yo tengo mala memoria, a mí no me queda la palabra. Y la gente se enseñó, y la gente piensa que no, que es un problema de memoria. Pero Dios dice a la iglesia: retengan la palabra, la sana palabra. ¿Cómo retener la palabra? Primero, tiene que leerla. Segundo, por favor, memorícela, apréndala, léala, estúdiela, memorícela y medítela. Escríbala, por favor, léala. Primero, vamos a leer la palabra. ¿Cuántos creen que en el 2015 usted va a leer palabra con poder? Aleluya. Número 1, léala. Segundo, estúdiela. Diga al Espíritu Santo que lo guíe. Cuando venga a la congregación y estén en los estudios bíblicos, hermano, traiga su cuaderno, su lapicero, y lo que el pastor declare en la palabra, usted tómelo para su vida. Número 3, memorícela. Apréndase un versículo. Empiece con un versículo diario o semanal y empiece a declarar palabra, empiece a declarar palabra, empiece a declarar palabra. Y número 4, medite en la palabra. La Biblia dice que aún en nuestras camas meditaremos en los consejos del Señor. O sea, cuando usted vaya a dormir, antes de dormir, el Espíritu Santo le va a hacer recordar la palabra que usted tiene guardada. 4 pasos: léala, estúdiela, ¿qué más? Memorícela, ¿y qué más? Medítela, a su nombre, medítela, medítela. Cuando pase eso, usted y yo estamos obedeciendo a esta parte que dice: retén la palabra. Dígale que está a su lado: retén la palabra de Dios. Que no le pase como el joven que estuvo en la congregación un domingo
Y el pastor predicó. Y el joven salió diciéndole a todo el mundo: qué palabra tan buena, qué palabra, qué predicación, gloria a Dios, qué palabra, cómo Dios me habló. Entonces un vecino que no vino a la congregación ese día le dijo: cuéntame, ¿estuvo buena? Buenísima esa palabra, aleluya. El pastor, ¿cómo lo usó el Señor? Y le preguntaron: ¿de qué se trató la predicación? Dijo: no sé, no me acuerdo, pero estuvo buenísima. Ya había salido y la palabra se le había ido. Y eso es un problema hoy en la iglesia. Porque escuche esto: a poca oración, poco poder. Y a poca palabra, poca autoridad. Hagamos algo del 1 al 100. ¿Cuánto usted habla con Dios a diario? Piense del 1 al 100. Tengan un número ahí. ¿Ya tiene el número? 5, 6, 20, 30, 40. Ya usted sabe. A ese número en el lado colóquele el signo de porcentaje. O sea que si es 20 sería 20%. Ese es el nivel de poder que tienes como cristiano. La pregunta es: con ese nivel de poder, ¿cree usted que va a levantar muertos? ¿Que va a sanar enfermos? Tenemos que llegar a 100%. Levante su mano y declara, diga: yo declaro, dígalo fuerte, yo declaro que en el 2015 mi vida de oración crecerá, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, por favor, lea el verso 14, fuerte, conmigo. 1, 2, 3, ¿qué dice? Guarda. Ojo, perdón, primero dice retén. Y segundo, ¿qué dice? Guarda. Diga conmigo, retén. Y diga guarda. A ver, digámoslo, retén y guarda. 1, 2, 3. Dígale al que está a su lado: retén y guarda. Muy bien, dígale a otro: retén y guarda. ¿Qué tenemos que retener y qué tenemos que guardar? La palabra de Dios. Ahora mire, levante su mano y póngala acá y diga, como soldado que ustedes, diga fuerte: dentro de mí hay un depósito que tengo que llenar con palabra. Oiga lo que dice, déjalo y verá. Guarda el buen depósito. ¿El buen qué? Depósito. ¿Cuántos saben que dentro de usted hay un depósito? Amén. Guarda el buen depósito, dice la palabra. Aleluya, léalo, siga leyendo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y aquí ya inicia. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu de Dios que habita en usted está queriendo un depósito lleno de palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es la espada ¿de quién? Del Espíritu. Diga conmigo, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Cuándo esa espada? ¿Cuándo él puede usar esa espada? Cuando él ve el depósito del cristiano y dice: uy, hay mucha palabra. Entonces usted le provee la espada al Espíritu para hacer cosas poderosas en usted. Pero cuando no hay palabra, el Espíritu de Dios que habita en usted está apagado, porque no tiene espada para echar mano. Me gusta el aviso de la iglesia, que hay un soldado con una espada. El Espíritu Santo quiere actuar, y esa espada significa acción, significa unción, significa poder, habilidad. Y Él quiere hacer cosas grandes con la iglesia, pero el depósito de la iglesia está vacío. Y por eso es que no vemos lo que pasaba con la iglesia primitiva. Por eso es que vemos que la iglesia de hoy carece de manifestación del Espíritu. Pero eso va a cambiar hoy. Gloria a Dios por esos tres que dijeron amén. Eso va a cambiar hoy. Eso va a cambiar hoy. Aleluya. A su nombre. Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Vamos a usar la palabra de Dios.
Aleluya. Un poquito de agua. Un poco de agua. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Léalo por favor conmigo. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder. ¿Qué recibiremos? Poder. Dígalo fuerte. ¿Qué recibiremos? Poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. La palabra poder significa dunamis en griego. En griego es dunamis. Y la palabra dunamis significa habilidad, significa unción, significa potencia, significa, hermano, dominio, significa capacidad. Unción significa capacidad para hacer lo imposible de parte del Señor. Unción significa, o poder significa, la habilidad del cristiano para fluir en la dimensión de lo sobrenatural. Y la Biblia dice: recibiréis poder, recibiréis habilidad, recibiréis, hermanos, sabiduría, recibiréis la fuerza cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es ese poder? Primera de Corintios, capítulo 1, 25 al 31. Anota el texto. Uno 25. Ay, 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 mire esto. Más para los llamados. ¿Cuántos son llamados por el Señor? Amén. Así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 25, ¿qué dice? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios es experto en tomar lo que no es y darle vida. Dios toma lo insensato del mundo para hacerlo más sabio. Dios toma lo vil y lo menospreciado para levantarlo y confrontar los príncipes de este mundo. Pero ¿sabe cómo Dios transforma lo vil y lo hace poderoso? ¿Sabe cómo Dios transforma lo menospreciado y lo vuelve lo más preciado? Con la unción del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Por eso yo declaro que tus hijos, aunque hoy estén en las drogas y aunque hoy estén en el alcohol, yo declaro que si tú vienes al Señor de mañana y clamas por la gloria, el Espíritu de Dios podrá transformar esos hombres que parecieran que están perdidos y volverlos profetas en las naciones de la tierra. Aleluya. A su nombre. Por eso dice la palabra del Señor que Él es todopoderoso. Éxodo 15:11 dice la palabra del Señor así. Éxodo 15:11. Oh, aleluya. Y quiero que ese versículo lo leas toda la iglesia, bien fuerte. Búsquelo. Éxodo 15:11. Toda la iglesia, léalo. 1, 2, 3. Léalo fuerte. Si es como tú, oh Jehová, en el
Dígale: mi Dios. Dice la Biblia que nuestro Dios es terrible en hazañas. Dice que nuestro Dios es hacedor de prodigios. ¿Cuántos creen que servimos un Dios todopoderoso? El Dios que tú y yo servimos, hermano, alimentó a Israel en el desierto. Hizo que maná descendiera del cielo y su pueblo no muriera de hambre en el desierto. El Dios que nosotros servimos hizo salir agua de una roca. De la roca agua brotó. Y dice la Biblia que la roca les seguía donde ellos iban. El Dios que nosotros servimos levantaba una roca y hacía que siguiera a Israel donde quiera que ellos iban. Aleluya. El Dios que nosotros servimos, hermano, abrió el mar y el pueblo caminó en seco. El Dios que nosotros servimos hizo que una nube cubriera a los israelitas en el día y una columna de fuego les diera calor en las bajas temperaturas del desierto de la noche. La nube les seguía, el fuego les seguía, la piedra les seguía. Dios puede mover lo que quiere. Donde iba Israel, la nube iba con ellos. Donde iba Israel, la columna de fuego iba con ellos. Donde iba Israel, la piedra le seguía. Ese es el poder de mi Cristo. Ese es el poder de nuestro Dios. Ese es el poder del Dios que servimos y amamos. Él es todopoderoso. Levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, eres todopoderoso. Aleluya, a su nombre. Oh, hermano, Él es todopoderoso. Él ha hecho cosas poderosas en su pueblo. Él está aquí cuando dicen amén. En Éxodo 34:10, la Biblia dice que el Señor le dice a Moisés: será cosa tremenda la que yo haré contigo. Yo quiero que lo lea otra vez la iglesia, porque esa palabra es para ustedes. Es una palabra de Dios para sus vidas. Éxodo 34:10. Y quiero que lo escriban, pastores. Guarden esta palabra, porque será así lo que Dios hará con ustedes en esta ciudad y en este país. Éxodo 34:10. ¿Cuánto lo tienen? Dice la palabra del Señor: y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Ese pacto ya fue hecho. Ese pacto fue la sangre de Cristo. Diga conmigo: yo estoy bajo el pacto del Señor. Amén. Ese pacto es eterno. Ese pacto no se acaba. La iglesia está en esa tierra por pacto. Y ese pacto es la sangre de Cristo. ¿Y sabe por qué, hermano? Puede acabarse los bares, los negocios, las tiendas se acaban, pero la iglesia de Dios nunca se acaba. La iglesia de Dios permanece para siempre. Tanto que dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia tiene un pacto vivo, y ese pacto se llama la sangre del Cordero. Aleluya. Apocalipsis dice: ustedes han vencido por la sangre del Cordero. A su nombre. Diga al que está a tu lado: tú estás lavado por la sangre del pacto. Aleluya. Dice la palabra: he aquí yo hago pacto delante de todo este pueblo, tu pueblo. Escucha, iglesia, guerreros. Dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo del Ecuador, en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Tome la mano del que está a su lado y muévalo. Dígale: no te duermas. Quiero que tome la mano de su hermano y dígale: ¿sabes cómo habla Dios? Dígale: Dios habla así. Dígale: será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dígale de nuevo: será cosa tremenda la que yo haré contigo. Hermanos, tienen que enseñarse a escuchar a Dios, porque así habla Dios. Dios no habla pequeño, Dios habla grande. Dios dice: iglesia, prepárense, porque en los próximos años será cosa tremenda lo que yo haré con ustedes. Él es todopoderoso. Nuestro Dios, el Dios que servimos, es todopoderoso.
Mi papá sirvió al Señor, al Dios que tú y yo servimos por 25 años. Partió a la eternidad hace ya más de 8 años. Pero cuando estaba en el lugar de su partida, nos llamó y nos dijo: muchachos, vengan. Entramos al cuarto y nos dijo: llegó la hora de irme con el Señor. Dios me habló en visión y me dijo que llegó el momento de irme a gozar con Él por la eternidad. Y Él veía ángeles llenando ese lugar y estaba riéndose. Cuando los médicos decían que tenía que sufrir de dolor, mi papá se reía porque estaba viendo que lo que predicó por 25 años es una verdad. Y entonces nos llamó al cuarto a los hijos y nos dijo: muchachos, cualquier cosa pueden dejar en el mundo, pero nunca dejen al Señor. Su mamá un día podrá irse, podrá partir, un día tendremos que partir, pero nunca dejen la presencia de Dios, porque Él es real, decía mi padre. Y por eso estoy aquí en Durán hablando con tanta seguridad del Cristo que conozco, del Rey de Gloria que yo sirvo. Él está vivo, Él reina con poder. Yo lo he visto hacer milagros. Yo he visto a mi Señor obrar milagros por medio de su iglesia. Un día no había que comer, estábamos pequeños. Mi papá se había ido a un retiro de pastores y el dinero se acabó y no teníamos que comer en la casa. Dios no habla por celular, por favor, y si usted va a contestar, sálgase. Porque Dios está hablando algo tan serio, iglesia, que Satanás no quiere que usted reciba la palabra. Yo reprendo ahora todo escupor, todo espíritu que quiera distraer la iglesia. Porque Dios está hablando una palabra que va a cambiar su vida y va a cambiar el rumbo de la iglesia en los próximos días. Yo quiero decirte de todo corazón, iglesia, que no había que comer ese día. Entonces había un primo de visita en la casa y él se levantó temprano y vio a mi mamá que abrió el refrigerador. Y mi mamá decía: Señor, gracias. Gracias, Señor, por el arroz, por el aceite, por el queso, por el pollo, por el azúcar, por la carne. Señor, gracias. Y mi primo se asomó en la nevera por un lado y no vio nada. Y entonces nos fue a despertar. Y nos dice: primos, mi tía está loca. Mi tía está dándole gracias a Dios por cosas que no hay. Y yo dije: ¿cómo? Entonces nos levantamos y cuando nos levantamos mi mamá dice: ¡hey, a almorzar! Y uno sabe que cuando el almuerzo está listo, el olor lo llama a uno. Pero yo no olía nada. Decía: ¿almorzar? ¿Y a qué horas? Entonces nos sienta a la mesa y nos sirve platos vacíos. Y nos dice: coman, no se vayan a quemar. Y yo dije: Dios, mi mamá está loca. Oremos por los alimentos. Yo estaba pequeño, mi mamá, Dios la estaba usando para enseñarme a mí al Cristo que iba a servir. Entonces ella empezó a orar. Y cuando dice amén, nos dice: coman. Y empezamos nosotros a seguir la corriente, a comer con la cucharilla vacía. Cuando estábamos allí, tocan la puerta y llega un hermano con unas fundas o costales, sacos, un saco lleno de granos, arroz, azúcar, frijoles, sal, aceite, mantequilla, huevos, y otra funda llena de verduras, de carne, de pollo, de frutas. Y cuando toca la puerta dice: estaba mercando porque me llegó una bendición y el Señor me ordenó que les comprara a ustedes porque ustedes hoy necesitan. Cuando yo veo eso, empecé a decir: el Dios que servimos es poderoso. Yo estaba muy joven y ese fue una señal para mí de lo serio que es el Cristo que nosotros servimos. Entonces cuando llegó el momento de servir a Dios, le dije: aquí estoy, Señor. Y hasta hoy nunca me ha dejado y nunca me ha desamparado. Iglesia, el Cristo que nosotros amamos y servimos es Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Apláudele fuerte. ¿Quién vive?
Ahora dice la palabra que Jesús en las regiones donde iba sanaba a los enfermos. Y le traían muchos enfermos y eran sanados por el Señor. ¿Por qué el Señor sanaba a los enfermos? ¿Qué había en él? Hechos 10:38. Ahí te dice que había en él. Y quiero que lo lea, iglesia. Ayúdenme ustedes a leerlo fuerte. Hechos 10:38. Escriba ahí que había en Jesús, que le daba poder para sanar enfermos. Que había en él. Y quiero que tengan en su corazón el que leímos ahora: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Miremos qué había en Jesús. Hechos 10:38. A ver, cuando lo tenga, dígame. Hechos 10:38. Faltan algunos que están escribiendo. Muy bien, léalo ustedes fuerte. ¿Qué había en él? 1, 2, 3, léalo. Como Dios unió con el Espíritu Santo y volver a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ay, ay, ay. Porque Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué? Estaba con él. Otra vez dice: y cómo Dios ungió. ¿Sí es así? ¿Con qué ungió? ¿Con qué? El Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo y poder. ¿A quién? A Jesús. ¿Y cómo este anduvo? ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor? ¿Qué hacía? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Él hacía bien y sanaba a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sabe quién obraba esos milagros en Cristo? El poder del Espíritu Santo. Donde él iba sanaba, donde él iba hacía bienes, donde él iba traía libertad, porque Dios estaba con él. Iglesia, ¿cuántos recuerdan los milagros que Jesús hizo? ¿Cuántos recuerdan cuando dio vista a los ciegos? Resucitó la suegra de Lázaro, de Pedro, resucitó a Lázaro, multiplicó el alimento. ¿Qué hacía Jesús cuando tenía un problema financiero? Aún para los problemas financieros tenía respuestas. ¿Cuántos quieren saber qué hacía Jesús cuando tenía un problema, o problema no, cuando tenía que pagar una cuenta? Les voy a decir qué hacía. Yo no, lea la Biblia. Y lea Mateo 17, 24 al 27. Y cuando nos demos cuenta qué hacía, quiero que usted reciba el ejemplo de nuestro Dios. Mateo 17, 24 al 27. Dice la palabra del Señor así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, los impuestos del templo, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, dice el verso 27, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ay, ay, ay. Él no dijo: ay, ¿de dónde vamos a pagar? Ay, Dios mío, ayuda. No, 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 no. Él ordenó, porque el poder del Espíritu estaba en él. Y él dijo: ve, Pedro, echa el anzuelo al mar, y el primer pez que saques, ábrele la boca, porque dentro de su boca está lo que necesitas para pagar tú y lo que necesito pagar yo. Jesús no tenía problemas financieros, porque aún el poder del Espíritu Santo le hacía recordar que Jehová es nuestro proveedor.
Iglesia, tu proveedor es el Señor. Tu proveedor es el Señor, iglesia. Amén. Él no te dejará avergonzado. Él no te dejará en vergüenza. Dice la Biblia en Hebreos que Dios es nuestro ayudador. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Él es mi ayudador. Levante su mano derecha y diga: Él es mi ayudador. Mi Dios es mi ayudador. Y cuando la unción del Espíritu Santo mora con poder en usted, usted no se va a preocupar, usted no se va a enfermar, usted no se va a estresar. La iglesia del Señor últimamente, oiga, la iglesia del Señor sufriendo estrés, sufriendo depresión. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos vieron a Cristo estresado? ¿Cuántos vieron a Cristo preocupado? La única manera que Él se preocupó y sudó gotas de sangre fue cuando Él renunció a ser Dios y cargó el pecado de nosotros. Esa agonía que Él tuvo es la agonía que tiene el hombre sin el Señor, el que está en pecado. Pero todo aquel que está en Cristo no vive en agonía. ¿Qué hace la iglesia del Señor enfermándose? ¿Qué hace la iglesia del Señor preocupándose? Enferma por el estrés, enferma por la depresión. Yo he visto la iglesia del Señor enferma por la depresión, enferma de la tristeza. Pero eso tiene que cambiar hoy, porque nuestro Rey nos ha dicho que no nos dejará, que Él nunca nos desamparará. Él está contigo. Y aunque pases por el fuego no te vas a quemar, y aunque pases por las aguas no te vas a ahogar, y la llama arderá en ti, porque el Señor está contigo. No temas, iglesia, no temas, iglesia. Él está con nosotros. Levante su mano, diga conmigo: el Señor es mi ayudador. Dígalo fuerte: el Señor es mi ayudador. Aleluya. Y si usted, hermano o hermana, ha estado sufriendo de estrés, yo declaro que hasta hoy sufrirá de estrés y de angustia, porque Dios te sacará en victoria, no importa la dificultad que tengas. A su nombre. Hace un año estuve aquí en Ecuador y estuve en Durán, y me llevaron a un colegio cristiano, y allí en ese colegio di una charla a los muchachos, a los niños y a los adolescentes y jóvenes de ese lugar. Y cuando terminé la charla, salón por salón, fue un trabajo durísimo. Hablé acerca de la sabiduría de Dios, y hablé acerca de cómo prevenir y no caer en las drogas, con principios bíblicos. Y cuando estaba allí, terminé, el rector del colegio me saluda, entro a la oficina y empiezo a orar por el colegio. Padre, mira este colegio, mira al rector. Yo no sabía que el colegio estaba a punto de caer en quiebra y que el rector estaba enfermo por la preocupación de que iba a quedarse sin el colegio. Pero oramos allí y declaramos palabra de vida en ese colegio sin saber lo que pasaba. Pasó un año, volví, y cuando llego me encuentro al rector y dueño del colegio congregándose. Él no era cristiano. Y me dice: pastor, llevo 6 meses rendidos a los pies de Cristo. Me dijo: cuando usted llegó al colegio y oró por el colegio, mi vida estaba en crisis. El colegio iba para la quiebra. Usted oró al Señor y el Señor nos sostuvo en el desierto. Y a los 6 meses me dijo el Señor: tienes que venir a mí o todo se caerá. Y me dijo: pastor, llevo 6 meses amando a mi Cristo. Y dijo: ahora el colegio tiene 500 alumnos. Y está creciendo el colegio. 200 alumnos, perdón. Y está creciendo el colegio. Y el otro año tenemos una proyección mayor. ¿Sabe por qué ese hombre empezó a florecer? Diga conmigo: porque Dios está con él. ¿Cuántos saben que el Señor está con ustedes? Lleve su mano aquí y diga: el Señor está conmigo. Abra sus ojos y diga conmigo: el Señor está conmigo. Dígale que está a su lado: el Señor está conmigo. Cuando usted salga de su casa, declárelo: el Señor está conmigo, Él me cuidará, Él sabe de qué tengo necesidad, Él es fiel, Él nunca me dejará en vergüenza, Él está conmigo. A su nombre. Abraza al que está a su lado y dígale: el Señor está contigo, no temas.
A su nombre, denle un aplauso al Señor. ¿Quién vive? ¿Cuántos recuerdan los hombres del Antiguo Testamento? Hombres poderosos. ¿Por qué eran tan poderosos? Porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Mire, quiero que usted conozca al Espíritu Santo. Estaba en Jesús haciendo milagros. Estaba en los hombres del Antiguo Testamento obrando con poder. ¿Quiere ver el poder del Espíritu Santo? Un día uno de los hijos de los profetas estaba cortando madera con un hacha que era prestada. Y estaba cortando, y cuando hizo así, el hierro del hacha cayó en el río. Y el muchacho gritó y dijo: no era mía, no es mía, Señor mío, no es mía. Y Eliseo cortó un pedazo de madera especial y le dijo al muchacho: ¿dónde cayó el hierro? Dijo: por aquí cayó. Y Eliseo tiró la madera y el hierro flotó. En el mundo, en el sistema sensorial y físico de las leyes físicas, nos dice que el hierro no flota en el agua. Pero el Espíritu Santo no tiene límites. Él puede hacer que un hierro flote en el agua. Él sí lo puede hacer. Él sí lo puede hacer. Él puede hacer flotar el hierro. Sansón, ¿qué dice la Biblia de Sansón? Que Dios desde el vientre lo separó y le dijo a la mamá que no le cortara el cabello y que Dios estaría con él. Y dice que le dio una fuerza tan tremenda, era la fuerza de Sansón, que él mismo, hermano, con una quijada de un burro derrotó a más de 400 hombres, casi 3000, perdón, con la quijada de un burro. ¿Por qué? ¿Cómo destruyó a tantos hombres? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Débora. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Voy a leerles este testimonio de Débora. Quiero que lea conmigo toda la iglesia. Josué 4, 6 a 9. Jueces 4, 6 a 9. Jueces 4. ...6 a 9. Mujeres de Dios, prepárense porque Dios les va a usar con poder. Aleluya. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y ella le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zebulón, y yo traeré hacia ti el arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Esa palabra la recibió Débora y le dijo a Barak: ve. Verso 8, ¿qué dice? Barak le respondió: no, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Verso 9, ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara, y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Oiga, esa mujer dijo: en mano de mujer Dios te dio la victoria. Mujeres del Señor, prepárense para este tiempo. Mujeres intercesoras, levántense con autoridad. Apoyen su pastora, apoyen el ministerio de oración. Porque, hermanas, lo que ustedes oren al Señor en la noche, en la mañana tendrán respuesta.
Así que empiecen a interceder como el Espíritu Santo les guíe. Oren por la salvación de Durán. Oren por la salvación de toda esta tierra y verán la gloria de Dios. Quiero que las mujeres levanten la mano en esta hora. Mujeres de Dios, sometidas al Señor, que respetan a sus esposos, que aman la obra del Señor. Les bendigo y declaro que ustedes se levantan como guerreras de intercesión, de oración, para que los hombres de Dios vayan y conquisten y tomen la bendición. Ustedes van a preparar el territorio, la tierra, para que los hombres de Dios vayamos con autoridad y tomemos lo que Dios nos ha entregado. A su nombre. Las mujeres son claves en la iglesia. En la iglesia hay un grupo de mujeres que ora por nosotros. Es más, estos días que estoy en Ecuador, en Colombia, hay un grupo de mujeres intercesoras que están orando para que Dios nos guarde y nos respalde. Mujeres, ustedes son el radar del Espíritu en su casa. La mujer percibe el peligro a kilómetros a la redonda, porque la mujer ve así las cosas. El hombre no. Los hombres vemos así lo que tenemos enfrente, porque Dios creó al hombre para la conquista. Por eso los hombres no nos detenemos, avanzamos así. Pero la mujer es el radar que nos dice: cuidado, aquí hay un hueco, cuidado, aquí hay un peligro. Por eso en la iglesia las mujeres son de valor y de gran importancia, porque ustedes nos preparan, ustedes oran por sus pastores, para que su pastor, que es un hombre de visión y de fe, vaya puesto la mira en el Señor y confiando en que ustedes están clamando al Señor que les guarde. A su nombre. Aleluya.